Como ya sabe el pueblo de Crevillent, en el día de ayer tuve una reunión por la tarde con la secretaria autonómica de la Consellería de Sanidad y con la concejala también de Sanidad de Crevillent. En dicha reunión ya se nos informó de que Crevillent existe en estos momentos pues una situación de transmisión comunitaria sostenible y generalizada, perdiendo la trazabilidad de los casos. Esta situación dificulta el rastreo y por lo tanto ya no se puede hablar de brotes simplemente, sino también de transmisión comunitaria. Una curva de crecimiento del virus en Crevillent que comienza la segunda semana de septiembre y se agudiza en los últimos 14 días, incrementándose la incidencia de los casos positivos por cada 100.000 habitantes, que pasamos de 107 casos a 234 casos, o sea, más del doble en los últimos 14 días. Actualmente existen protocolos de actuación acordados con el Ministerio de Sanidad y la propia Consellería de las distintas comunidades autónomas, donde se establecen distintos grados de riesgo y según el informe epidemiológico de la Consellería de Sanidad nos encontramos ante un riesgo alto que nos obliga a establecer medidas más restrictivas para disminuir las relaciones sociales y de movilidad. Tengo que decir que estas medidas no solo se aplican a Crevillent, sino también a algunos municipios de nuestro entorno y a toda la comarca de la Vega Baja. En toda España y en la Comunidad Valenciana, además, estamos en lo que se llama la segunda ola y está creciendo de forma importante los casos positivos. No es algo exclusivo de Crevillent. Insisto que las medidas pretenden proteger la salud y la vida de las personas. Es un compromiso de este ayuntamiento colaborar con la administración sanitaria para el cumplimiento de estas normas que son necesarias para intentar frenar la propagación del virus. Paso ahora a recordar algunas de estas medidas sanitarias que se han establecido y que tendrán una vigencia en principio de 14 días naturales a contar desde esta noche a las 00 horas del día 31 de octubre. Recordar también que en todo aquello que no contradiga las presentes limitaciones que voy a decir en estos momentos, continúa vigente, así como continúa vigente el toque de queda desde las 12 horas de esta noche a las 6 de la mañana. Las medidas que se han establecido para su cumplimiento obligatorio son las siguientes. En primer lugar, en relación a las medidas relativas a los velatorios y entierros, estamos hablando de un aforo en los espacios públicos o privados de 1/3. Límite máximo al aire libre de 25 personas y límite máximo en espacios cerrados de 15 personas. En todo momento se tiene que garantizar la distancia de seguridad y en la comitiva fúnebre los mismos límites también, pero para familiares y personas allegadas, y también se podría añadir el ministro o lo que es el ministerio de culto o asimilado a la confesión respectiva para los ritos funerarios. Se mantiene el protocolo, quiero insistir, que se dio a conocer esta semana para la visita a nuestros seres queridos el día 31 y 1 de noviembre. Pero se pide, por favor, encarecidamente, se ruega que no se concentren en estos días y que pueden hacer esa visita también a la semana próxima. Hay que evitar en todo momento las aglomeraciones. En cuanto a las medidas relativas a las celebraciones, bodas, bautizos, etc., el aforo también en espacios públicos como en espacios privados es del 30%, un límite máximo, en todo caso, de 30 personas. Cuando haya en estas celebraciones servicio de hostelería y restauración, se ajustará a lo previsto para estos establecimientos. En cuanto a las medidas relativas a establecimientos y locales comerciales, minoristas y de actividades de servicios profesionales que no forman parte de centros y parques comerciales, el aforo se reduce a 1/3. Tengo que decir que en el caso del mercadillo de los viernes, de la venta no sedentaria, se reducen los puestos al 50%. En cuanto a las medidas relativas a centros y parques comerciales, el aforo es de 1/3 también y no se permite la permanencia en zonas comunes y en áreas de descanso, excepto para el tránsito entre los establecimientos comerciales. Deberán estar cerradas las zonas recreativas como parques infantiles o similares. Y, de la misma manera que he dicho anteriormente, la actividad de hostelería y restauración en estos centros comerciales se rigen por las mismas reglas que para los establecimientos de este tipo a nivel general.
Medidas relativas a los establecimientos de hostelería y restauración. Las medidas principales, aparte de mantener esas medidas higiénicas y de distancia que ya se establecieron en su momento, se reduce el aforo al interior del local, en el interior del local, a 1/3 y el aforo en las terrazas del 50%. En cuanto a las medidas relativas a los hoteles y a los alojamientos turísticos, en el caso de Crevillent, podríamos estar hablando del camping de las Palmeras, del camping Alania, creo que se llama, el antiguo camping del Marjal y el Hotel Goya, el aforo se reduce en las zonas comunes a 1/3. Para servicios de restauración, lo mismo que el resto de hostelería y restauración a nivel general. Y que los alojamientos que ofrecen habitaciones colectivas, las personas si son pertenecientes a distintos grupos de convivencia, no podrán pernoctar en este tipo de estancias. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a los albergues. En cuanto a las medidas relativas a las bibliotecas y archivos, en este caso estamos poniendo como ejemplo la Biblioteca Municipal Enric Valor, el Centre Jove o el Archivo Clara Campoamor, se reduce el aforo al 50%. En cuanto a las medidas relativas a los museos y salas de exposiciones, y podríamos estar hablando del Museo Mariano Benlliure, Museo Arqueológico, el Museo de la Semana Santa, el Museo de la Festa, el Museo Permanente de Julio Quesala o las salas de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura y del Centre Jove, se reduce su aforo al 50%. También las medidas relativas a las visitas y otras actividades culturales en monumentos y otros equipamientos culturales, también un aforo del 50% y nunca se podrán articular grupos de más de 6 personas. En cuanto a las medidas relativas a los cines, teatros, auditorios, circos, espacios similares, recintos y establecimientos destinados a casa de cultura, actos de cultura, y espectáculos al aire libre, en este caso afectaría al Auditorio Municipal de Cultura como al Salón de Actos de la Casa de Cultura, el aforo se reduce al 50%, siempre sentados. Se recomienda, por supuesto, no comer ni beber, con asientos preasignados e identificación de las personas que ocupan cada asiento. En el caso de recintos y establecimientos en los que se celebren actos y espectáculos al aire libre, el público ha de permanecer sentado y no se podrá superar el 50% del aforo autorizado. Bueno, tengo que decir en este caso que este tipo de protocolos ya se llevaban haciendo, no va a suponer ningún tipo de variación sustancial porque ya se venían haciendo con anterioridad a la promulgación de la resolución de estas medidas. En cuanto a las medidas relativas a la actividad deportiva no profesional ni federada, el aforo se reduce a 1/3, garantizando en todo momento la ventilación. En las actividades grupales deportivas, el máximo será de 6 personas. No se permitirá el uso de vestuarios ni duchas. Y las competiciones y eventos deportivos se realizarán sin público. En cuanto a las medidas relativas a las actividades de guía turístico, se tiene que realizar con cita previa y grupos no más allá de 6 personas. En cuanto a las medidas relativas a centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios, el aforo es del 50%, tanto en instalaciones cerradas como al aire libre. En cuanto a medidas relativas a congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos, el aforo se reduce a 1/3. De la misma manera que las medidas relativas a locales y establecimientos en los que se desarrollan actividades de juegos y apuestas, el aforo se reduce a 1/3 y la ocupación máxima de cada mesa será de 6 personas. En cuanto a las piscinas recreativas, aquí nos afecta a la piscina del gimnasio, o nos podría afectar a la piscina del gimnasio municipal, el aforo sería de 1/3. Y en todo caso no se podrá hacer uso ni de las duchas ni las fuentes de agua. En cuanto a las medidas relativas a academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglado, el aforo se reduce a 1/3. Medidas relativas a centros de personas mayores y personas con discapacidad. En este caso afectaría, en el caso de Crevillent, fundamentalmente al centro de mayores Pac Nou, al centro de convivencia, así como la residencia de La Purísima y la residencia de discapacitados psíquicos de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Crevillent. En cuanto a las medidas que se plantean en este tipo de centros, se suspenden las visitas, a excepción de las que son estrictamente por razones sanitarias,
las de acompañamiento en situación de fallecimiento inminente, las de alivio de la descompensación neurocognitiva cuando así los considere el equipo asistencial, las visitas a residentes con infección resuelta en los últimos 3 meses, extremando las medidas de precaución. Se podrá autorizar el acercamiento de familiares con cita previa para contacto visual, sin contacto físico y con las máximas medidas de prevención frente al COVID-19. Y siempre que sea posible en espacios al aire libre. En ningún caso se permitirá la entrada a personas con síntomas respiratorios o fiebre. Se suspende la actividad de los centros de día para personas mayores, centros especializados de atención a los mayores CEAM, centros integrales de mayores CIM y hogares, clubs de convivencia para personas mayores independientemente de su titularidad y tipología de gestión. Recuerdo, la presente resolución, estas medidas, además de las ya establecidas en el estado de alarma, producirán efectos durante un periodo de 14 días naturales a contar desde las 0 horas del día 31 de octubre de 2020. Pido encarecidamente a la población que cumpla con su responsabilidad individual. Es necesario recordar que si no conseguimos dominar la curva creciente epidemiológica, se adoptarán medidas más restrictivas, por lo que es necesario la colaboración de todos y todas.